Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la configuración del transistor en colector común. Bueno, tenemos aquí en el diagrama de la pantalla un transistor que es un NPN. Como nos damos cuenta, bueno, el circuito de entrada, el que está aquí a la izquierda, es que entra por la base y el circuito de salida está en el emisor. Si tuviéramos alguna duda respecto a la polarización de la fuente de base y la fuente de emisor, entonces tenemos que saber y recordar que la unión base-emisor debe estar en polarización directa, entonces el emisor en este caso es negativo, iría con la pila negativa y la base como es positiva iría con el positivo de la fuente de base. El colector como está a tierra entonces no lleva polaridad, aquí no importa, entonces es común al circuito de entrada y al circuito de salida. Entonces siempre, tanto en la configuración de base, emisor o colector común, lo sugerible es empezar a polarizar la unión base-emisor, que sabemos que es polarización directa, y el colector es polarización inversa. Bueno, entonces vamos a determinar la ecuación de entrada del circuito. Entonces tenemos que el voltaje de base se va a distribuir en la resistencia de base más la zona de base colector. Esta sería la forma tradicional en el que nosotros estaríamos trabajando en el circuito emisor común y base común. Sin embargo, en la teoría, en los libros, este procedimiento no es el ortodoxo. Lo que se hace es abrir el colector, quedando entonces una ecuación grande. Entonces, yo puedo analizar de izquierda a derecha, es decir, desde el voltaje de la base, el voltaje en la red de base, el voltaje base emisor, el voltaje en la red de eco y el voltaje de eco. O puedo hacerlo al revés, el voltaje de eco se va a distribuir en el voltaje de reeco. Tendremos que considerar también el voltaje en emisor base, el voltaje de la base y la fuente de la base. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces el voltaje de polarización de la base se va a distribuir en el voltaje de re bravo más el voltaje de la unión base emisor más el voltaje en la resistencia de emisor menos el voltaje de eco. Si nosotros lo hacemos ahora de derecha a izquierda, entonces quedaría que el voltaje negativo de la fuente del emisor se va a distribuir en el voltaje en R eco, pero como es una pila negativa, las caídas son negativas, entonces sería menos VRE, menos el voltaje de la unión emisor base, que sabemos que es de 0.7, menos el voltaje en R bravo, y más, puesto que esta batería es positiva, el voltaje de bravo bravo. Si yo multiplico esta ecuación por menos 1, entonces me estará dando la misma ecuación de arriba. Bueno, vamos a trabajar con la ecuación de arriba. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje en R bravo es I bravo, R bravo, más el voltaje base emisor, más el voltaje en R emisor, que es corriente de eco, por R eco, menos el voltaje de emisor. Tenemos aquí que resolver las corrientes de bravo y eco, entonces, bueno, tenemos lo siguiente. Nuevamente, si aplicáramos beta, en donde la corriente de Charlie entre la corriente de base es el factor de beta. Entonces, si yo despejo de aquí a I Charlie, quedaría que es beta veces I bravo. Si se dan cuenta, es casi el mismo procedimiento de los otros dos circuitos. Y de la ecuación general, tenemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de Charlie más la corriente de base. Por consiguiente, sustituyo esta ecuación aquí. Entonces quedará que la corriente de emisor es igual a beta veces I bravo más I bravo igual a factor común I bravo de beta más 1. Y repito este procedimiento para que se lo aprendan de memoria. Bueno, entonces esto lo voy a sustituir en la ecuación de aquí. Entonces quedaría que el voltaje de bravo es igual a I bravo, R bravo,
más el voltaje en la unión base-emisor, más la I de eco, que pasa a ser I bravo de beta más 1 por la resistencia de eco menos el voltaje de emisor-emisor. Tenemos aquí I bravo de común, entonces quedaría que el voltaje de bravo es igual a I bravo, que multiplica a R bravo, más R eco por beta más 1. Y me quedaría más el voltaje en la base emisor menos el voltaje de eco. Bueno, entonces si nosotros despejamos a la I bravo, me quedaría como el voltaje de la base más el voltaje de polarización del emisor entre R bravo más R eco, que multiplica a beta más 1. Bueno, tenemos otra forma de poder resolver esta ecuación y es la siguiente. Entonces, nuevamente voy a escribir la ecuación. El voltaje de polarización de base se distribuye en la resistencia de bravo más el voltaje de base emisor, que sabemos que es 0.7 teórico, más el voltaje en la resistencia de eco menos el voltaje en eco. Esto, bueno, es I bravo, R bravo, más el voltaje base emisor, más I eco, R eco, menos el voltaje de emisor. Bueno, nuevamente I bravo y eco como incógnitas. Bueno, ahora sabemos que alfa, factor de amplificación, es igual a la corriente de Charlie entre la corriente de eco. Si despejamos de aquí a I Charlie, entonces quedaría alfa veces I eco. Entonces, I Charlie no está aquí en la ecuación, pero tengo la ecuación general en donde la corriente de eco es igual a I Charlie más I bravo. Bueno, entonces voy a sustituir esta igualdad en esta ecuación general y quedaría como I eco es igual a alfa veces I eco más I bravo. Despejamos a I bravo y me quedaría igual como I eco menos alfa I eco. De forma tal que factor común, que es I eco, entonces quedaría I eco de 1 menos alfa. Esto sería igual a I bravo. Entonces, esta I bravo la voy a sustituir ahora en la ecuación original, quedando de la siguiente forma. El voltaje de bravo bravo es igual a I bravo, que en este caso es I eco, de 1 menos alfa, por R bravo, más el voltaje en la base y emisor, más I eco R eco, menos el voltaje de emisor. Bueno, factor común quedaría I eco, voy a mover la cámara, entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces el voltaje de bravo bravo es igual a I eco, que multiplica a R bravo por 1 menos alfa, más R eco, más el voltaje base emisor, que es de 0.7, menos el voltaje de eco. Despejamos a la corriente de emisor, entonces queda igual como el voltaje de polarización de base más el voltaje de polarización del emisor, aquí es más, entre R bravo, que multiplica a 1 menos alfa, más R eco. Y esta pasaría a ser otra ecuación que tiene que ver ahora con el factor de amplificación alfa. Bueno, de igual forma que en los casos anteriores nosotros tenemos una corriente de salida y una corriente de entrada, en este caso en el colector común,
La corriente de salida sería la corriente de emisor y la corriente de entrada sería la corriente por base. Entonces sabemos que la relación de factores de amplificación es salida, que es I eco, entre la corriente de entrada, que es I bravo. Y esta relación se conoce como gamma. Entonces esta es la tercera factor de amplificación. Recordemos, tenemos beta, alfa y ahora tenemos gamma. Esos son los tres factores de amplificación del transistor. Y como ustedes se dan cuenta, tenemos siempre una relación entre las tres corrientes del transistor. Bueno, esto sería todo por parte de colector común. En un video posterior voy a subir ahora qué sucede cuando en el colector se le cambia la configuración a lo que se le conoce como un seguidor de emisor para otras aplicaciones. Nos vemos en un momento. Hasta luego.